Hola a todos y bienvenidos a este ABC, en donde aprenderás cómo utilizar el asistente de inteligencia artificial en Email and Activities, correos masivos de Sales CRM de Monday.com. Mi nombre es Robinson Jaramillo, soy ingeniero de soluciones para Tacom Soluciones y veremos cómo esta funcionalidad nos va a permitir ser mucho más ágiles en nuestra gestión. Para el ejemplo, vamos a dirigirnos a Email and Activities dentro de una de nuestras oportunidades que están en proceso de gestión. En este caso, estoy dentro del tablero de oportunidades. Por acá tengo algunas oportunidades las cuales necesito gestionar. En una de ellas voy a enviar un correo de presentación y en otra voy a enviar un correo de seguimiento. Y veremos cómo el asistente nos puede ayudar a facilitarnos ese trabajo. Para ello entonces voy al globo de actualizaciones. Ahora voy a dirigirme a Email and Activities. Voy al botón de email nuevo. Ahora noten que en la ventana del correo electrónico, pues en la barra de herramientas, en la parte inferior, vemos la opción del asistente de inteligencia artificial. Cuando doy clic allí, ahora vamos a tener una pequeña ventana, la cual vamos a proceder a buscar ese correo que necesitamos para la presentación. Entonces, lo que va a hacer el asistente es que va a buscar un modelo. Yo le voy a decir que me busque un modelo de cómo debo realizar pues, un correo de presentación. Entonces, voy a ir al buscador y voy a escribir correo de presentación. Ahora, cuando le doy Enter, el asistente va a buscar un modelo que se apropie para un correo de presentación. Y aquí me va a mostrar, me está mostrando una opción, la cual puedo copiar dentro del cuerpo del correo. Ahora, podemos hacer la modificación que corresponda, podemos llenar campos y demás, dejar listo el correo y simplemente enviar. Pero no tenemos que sobrepensar en las palabras adecuadas para crear nuestro correo, sino que pues el asistente nos podrá colaborar en una buena opción para realizarlo. Una vez lo tengamos, pues simplemente lo podemos enviar. Este fue un correo de presentación. Ahora, en este de aquí, quiero enviar un correo de seguimiento. Lo mismo, vamos a abrir nuestro correo electrónico, vamos al asistente y ahora vamos a escribir correo de seguimiento y básicamente el asistente me va a mostrar una opción para la creación de este correo. Aquí me muestra la opción, simplemente la pegamos y hacemos las modificaciones correspondientes. Si este modelo no nos sirve, pues buscaremos otro que de pronto sí sea mucho más adecuado a esa presentación este seguimiento, que queramos hacer. Entonces, así de fácil podemos buscar plantillas, modelos de correos para enviárselos a nuestros clientes a través de las diferentes herramientas. Por ejemplo, en email masivo, la experiencia es la misma. Por ejemplo, voy a suponer que voy a enviar de forma masiva a todas estas oportunidades, a todos nuestros contactos, ayudándonos con el asistente de inteligencia artificial. En este caso, noten que el botón aparece un poco más a la izquierda, al lado del botón de enviar. Damos clic allí, la experiencia es la misma, tenemos un buscador y ahora voy a enviar un correo de bienvenida. Entonces escribiré correo de bienvenida. Le digo al asistente que me ayude a buscar un modelo. Aquí me está mostrando uno de los modelos que podría utilizar para un correo de bienvenida. Así de fácil podemos utilizar el asistente para la elaboración de nuestros diferentes correos dentro de Monday 6 CRM. Recuerden que podemos encontrar el asistente de inteligencia artificial desde el plan estándar hasta el plan Enterprise en 6 CRM.
hablando efectivamente de la herramienta Email en Activities y correos masivos.